El caso no resuelto más inquietante de JonBenét Ramsey. Era la mañana después de Navidad en una tranquila casa de Boulder, Colorado. La nieve cubría los jardines y los adornos festivos aún brillaban en las ventanas. Pero dentro de esa casa se gestaba una de las historias más inquietantes y perturbadoras de la historia criminal de Estados Unidos. El caso de una niña que parecía tenerlo todo, pero cuyo destino terminó marcado por el misterio, el miedo y un silencio que nunca se ha podido romper. Lo que ocurrió con JonBenét Ramsey aún hoy estremece a quien se atreve a entrar en los detalles. JonBenét tenía apenas 6 años, era rubia, de ojos azules brillantes, y se había convertido en una figura reconocida en los concursos de belleza infantil. Su madre, Patsy, la impulsaba en ese mundo de luces, coronas y cámaras, donde la niña era presentada como una pequeña reina. En cada foto sonreía, con vestidos brillantes y maquillaje que la hacía parecer mayor de lo que realmente era. Pero detrás de esa imagen perfecta había una familia de clase alta que, al parecer, escondía tensiones invisibles para el resto del mundo. La madrugada del 26 de diciembre de 1996 comenzó con una llamada que cambiaría todo. Patsy Ramsey, al bajar las escaleras, encontró en el peldaño inferior una carta de varias páginas escrita con extrañas exigencias. Era una nota de secuestro. Los supuestos responsables reclamaban dinero, una cantidad precisa que coincidía con el bono de fin de año que John, el padre de JonBenét, había recibido en su empresa. El mensaje estaba plagado de frases extrañas, errores y un estilo que parecía imitar guiones de películas. La nota pedía que no se contactara a la policía, pero Patsy llamó de inmediato al 911. La voz en la grabación aún provoca escalofríos. Estaba nerviosa, alterada, pero también algunos expertos señalaron que parecía sobreactuada. En cuestión de minutos, la casa se llenó de oficiales, vecinos y amigos de la familia, algo que desde el inicio contaminó gravemente la escena del crimen. Mientras la policía intentaba entender qué había pasado, JonBenét permanecía desaparecida dentro de la propia casa. Las horas pasaron hasta que el mismo John Ramsey, el padre, acompañado de un amigo de la familia, decidió revisar el sótano. Allí, en una habitación oscura, encontró el cuerpo sin vida de su hija. La llevaba en brazos cuando salió a mostrarla a los demás, un acto que borró posibles pruebas en su ropa, en la manta que la cubría y en el sitio donde había sido hallada. Un cable eléctrico alrededor de su cuello, cinta adhesiva en la boca y señales de un garrote improvisado en la cabeza revelaban que JonBenét había sido asesinada con extrema violencia. También había indicios de que había sufrido un posible abuso sexual, aunque los exámenes médicos posteriores nunca lograron confirmarlo del todo. Lo que sí quedó claro fue la brutalidad y lo incomprensible del crimen. Es aquí donde el caso se transforma en un laberinto de sospechas. En un principio, las miradas se dirigieron hacia la familia. El hecho de que la nota de rescate fuera escrita dentro de la misma casa con papel y pluma pertenecientes a Patsy levantó sospechas inmediatas. La extraña coincidencia del monto exigido con el bono de John parecía más que una casualidad, y la falta de signos claros de entrada forzada dejaba abierta la posibilidad de que el asesino estuviera dentro desde el inicio. Suscríbete ahora mismo a Real Black Atlas. Es gratis y solo necesitas un clic para descubrir más casos inquietantes como este. Los investigadores notaron además que Patsy insistía en que el crimen había sido cometido por un intruso, mientras que John parecía más reservado. El hermano mayor, Burke, que entonces tenía 9 años, fue también interrogado, aunque en aquel momento se le descartó públicamente como sospechoso. Aún así, con el paso de los años, su comportamiento durante entrevistas televisivas generó una extraña inquietud entre el público, que notaba risas nerviosas y gestos poco convencionales. La investigación policial se convirtió en un caos mediático. Desde el principio, los medios hicieron del caso un espectáculo. La imagen de JonBenét, vestida con trajes de concurso, inundaba portadas y noticieros. El contraste entre la inocencia de una niña pequeña y la atmósfera casi teatral del crimen
atrapó a millones de espectadores en todo el mundo. Cada gesto de los Ramsey fue analizado hasta la obsesión. Con el tiempo, surgieron varias teorías. Una de ellas sostenía que la propia Patsy, en un arranque de ira o frustración, pudo haber golpeado accidentalmente a John Bennett y luego encubierto lo sucedido como un secuestro. Otra teoría señalaba a Burke, el hermano, como responsable de un ataque infantil que se salió de control, con la ayuda de los padres para ocultar la verdad. La tercera hipótesis, más popular, apuntaba a la presencia de un intruso desconocido, quizá alguien que conocía los movimientos de la familia y logró entrar sin ser visto. En 2008, la Fiscalía del Distrito de Boulder anunció que la familia Ramsey quedaba oficialmente exonerada gracias a pruebas de ADN encontradas en la ropa interior de John Bennett, que no coincidían con ninguno de los miembros de la familia. Sin embargo, con los años también se ha cuestionado si esas muestras realmente pertenecían al agresor o si fueron el resultado de contaminación previa al crimen. La ciencia parecía traer respuestas, pero en realidad abrió nuevas grietas de incertidumbre. La nota de rescate sigue siendo una de las piezas más enigmáticas del caso. Escrita en 2 páginas y media, es demasiado larga para un secuestro típico y contiene referencias cinematográficas sospechosas. Expertos en escritura han debatido durante décadas sobre si fue escrita por Patsy o si fue producto de un intento torpe de imitar un estilo ajeno. Nada de eso se ha podido demostrar de forma definitiva. Los investigadores externos que revisaron el caso señalan que la escena estaba llena de contradicciones. No había huellas claras de entrada forzada, pero una ventana en el sótano aparecía rota, aunque nunca se pudo confirmar si había sido la vía de acceso del agresor o un daño anterior. El cuerpo fue encontrado dentro de la propia casa, lo que contradice la idea de un secuestro real. Y los tiempos de reacción de los padres, así como la decisión de no despertar al hermano en medio de la emergencia, añadieron aún más misterio. Con los años, el caso ha generado documentales, libros y teorías en Internet que intentan llenar el vacío dejado por la falta de respuestas. Cada pieza de evidencia parece apuntar en direcciones opuestas. Mientras algunos creen firmemente en la teoría del intruso, otros aseguran que la clave siempre estuvo dentro de la familia. En 2016, 20 años después del crimen, un especial televisivo volvió a poner en el centro de la polémica al hermano Burke, señalando inconsistencias en su versión de los hechos. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarlo de nada. La familia Ramsey siempre defendió su inocencia y mantuvo que alguien externo fue responsable. La casa donde ocurrió todo sigue en pie, pero pasó por varias remodelaciones. Los nuevos dueños intentaron borrar las huellas de aquel crimen, pero para muchos es un lugar marcado para siempre por el misterio. En el vecindario, aún se habla en voz baja de lo que ocurrió aquella Navidad, como si el silencio fuera lo único capaz de protegerlos de la sombra que dejó esa tragedia. Uno de los aspectos más inquietantes es cómo John Bennett se convirtió en un símbolo. Su imagen infantil, vestida como una muñeca en escenarios de concursos, contrasta con la brutalidad de su final. Para algunos, representa la pérdida de la inocencia. Para otros, la obsesión mediática y la incapacidad de la justicia de resolver un caso que parecía tener todas las piezas a la vista. El caso sigue abierto. Cada cierto tiempo surgen nuevas pruebas, sospechosos potenciales o análisis de ADN con tecnologías más avanzadas. Sin embargo, hasta hoy, nadie ha sido acusado formalmente del asesinato de John Bennett Ramsey. Es como si la verdad se desvaneciera cada vez que parece estar cerca, como si el propio caso se resistiera a ser resuelto. Suscríbete a Real Black Atlas. Es completamente gratis y solo necesitas un clic para no perderte ninguno de nuestros próximos misterios. La historia de John Bennett Ramsey no es solo la de un crimen sin resolver. Es la radiografía de cómo la tragedia, el espectáculo mediático y las fallas en la investigación pueden destruir cualquier intento de justicia. Es el recuerdo permanente de una niña que nunca tuvo la oportunidad de crecer, cuya vida quedó atrapada en imágenes brillantes y en un final oscuro. Quizá algún día,
una prueba olvidada en los archivos, revele la identidad del asesino. Tal vez un testimonio inesperado rompa el pacto de silencio que parece envolver al caso. O puede que el nombre de John Bennett Ramsey quede para siempre en la lista de los enigmas que jamás tendrán respuesta. Y mientras tanto la pregunta persiste, inquietante como la primera vez que se formuló aquella mañana helada en Boulder. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey?